Bueno, hace una semana estuvimos por aquí hablando de viejas hazañas del ciclismo. Nos acompañó Horacio Gil, que recorrió 22 vueltas a Colombia detrás de su cámara y detrás de los ciclistas. Y hablamos un poco de cuando el ciclismo en Colombia hacía parte de unos duelos regionales y de una épica nacional de recorrer el país hasta la época, digamos, de la primera oleada europea, la primer viaje de colombianos a Europa, el Tour del Avenir de principios de los 80s. Hoy tenemos a Santiago Botero para hablar, digamos, de una segunda oleada de colombianos en Europa, una segunda oleada más silenciosa, más solitaria. En la época de los primeros Tour de Francia, cuando fue Colombia, alcanzaron a ir hasta 32 periodistas siguiendo a los ciclistas colombianos. Ya después había menos ciclistas y menos ruido, digamos, de periodistas detrás de Santiago y los otros que han ido más graneaditos, más solos. Y yo quiero simplemente, para comenzar y para dar un poco de la idea de con quién vamos a hablar, repasar un poquito la página de internet del Tour de Francia. Cuando uno abre la página de internet del Tour de Francia, siempre tiene un sitio que dice historias de cada uno de los Tours de cada año. Es una paginita como de resumen de ese año. En esa página de resumen, en el año 84, hay un enlace que dice hazañas. En el 84 está la hazaña de Luis Herrera como el primer ganador de una etapa, un suramericano, un latinoamericano ganador de una etapa en el Tour de Francia. Y en el 2002 sale también en ese mismo enlace de hazañas Santiago Botero por haberle ganado una contrarreloj a Lance Armstrong y por estar encima de él en los Alpes. Entonces ahí tenemos, digamos, esos dos corredores que están en esa historia del Tour de Francia como hazañas. Santiago, yo quiero que empecemos hablando de ese primer hombre de las hazañas y esa primera oleada de colombianos en Europa. Yo tuve la oportunidad de compartir con Santiago el estudio del bachillerato y de la primaria y el bachillerato, y creo que él recuerda como yo cuando nos recogía la camioneta que iba para el colegio, todo el mundo iba con su radiecito, cuando oíamos las etapas con el pupitre abierto para que no nos pillaran los profesores a ver cómo iba el asunto. Entonces un poquito recuerdos tuyos de seguidor y de escucha de esa primera oleada de ciclistas en Europa. Sí, sí, fue una época que yo creo que a todos nos marcó y a nuestros padres más que todo, donde los primeros colombianos eran casi como unos, compitiendo en Europa, unos conquistadores, como que fueron a explorar y a mostrarse allá. Entonces cada triunfo y cada gesta de ellos allá, acá era magnificada, pues sin decir que era poca cosa, sí, eran hazañas pues para todos nosotros, y ahí empezó a moverse ya el ciclismo colombiano con equipos, con patrocinios, con empresas grandes. Como dijiste ahorita, empezaron a ir todos los medios de comunicación a transmitirnos las carreras. Muchas veces las carreras no eran narradas al momento porque no habían comunicaciones, entonces eran muchas veces, no montajes, pero sí eran por parte del locutor, era muy emotiva la narración y la hacía más emotiva pues poniéndole ciertos toques. Oye, en esa época digamos, vos tenías ya, digamos, había ya afición por la cicla en esa época, vos tenías, digamos, 82, deberías tener 10 años, 11, 12 años, ¿había ya afición por la bicicleta o la bicicleta era un trasto ahí en el garaje? No, lo disfrutaba montar en bicicleta porque me gustaba ir rápido, me gustaba movilizarme en ella, era lo que más disfrutaba. Tenía una finca en el Retiro, entonces ir al pueblo en la bicicleta, volver al pueblo, volver a la casa del pueblo en la bicicleta, o sea, en ese aspecto sí. Pero ya pensando, como muchos de los ciclistas de ahora, uy no, yo quiero ser ciclista profesional, como Herrera, como Fabio Parra, como Alfonso Flores, no, en ese momento todavía era muy vago eso no existía en ese momento. El fútbol, que era, digamos, el deporte de nosotros en los colegios, ¿cómo te iba en el fútbol? Yo me acuerdo que en una época fuiste un medio arquero revelación, de un momento a otro resultó que Santiago tapaba, no muy técnico, más por instinto, más por reflejos. ¿Qué recordás de esa faceta futbolística? Sí, como la mayoría de nosotros, pues cuando era pequeño sí el fútbol era lo que me movía, o sea, todas las vacaciones jugando en una cancha de fútbol con unos primos, pero como no tenía la calidad y la técnica suficiente, tenían los pulmones, más no la técnica, entonces obviamente no estaba en el equipo de los buenos en el colegio ni en las selecciones, entonces para mí siempre fue como frustrante el no poder dar un paso más pues, en este deporte. Ahí fue cuando me di cuenta que tenía más condiciones para deportes individuales, de esfuerzo largo.
Y lo que comentas pues, de la época del arquero, sí, eso fue como algo que surgió por un instinto natural. Y hasta que empezaron no creo que unos accidentes, o sea, tapando 2 veces, recuerdo, le fracturé una vez el pie a un compañero y a otro un tobillo, pero accidentes pues involuntarios obviamente. Y el profesor de educación física me prohibió jugar fútbol, me dijo, no, usted va a jugar voleibol con los otros de la clase, y yo ya, hasta ahí me pararon me cerraron las posibilidades mías en el fútbol, entonces ya a explorar en otros deportes, y ahí fue donde apareció ya la bicicleta. Bueno, ¿cuándo fue que apareció la bicicleta ya como un ejercicio? Ya no es simplemente de ir de la finca al pueblo y volver más recreativo, sino como un ejercicio que se volvió una goma y una especie de obsesión. Después, en esos primeros años de universidad, cogiste la bicicleta y eso se volvió sí. una obsesión. Sí, sí. Primero hubo unos pinitos, que fue que mi papá me regaló una bicicleta pues, de ruta. Obviamente con lo que decías ahorita, el furor de Pilas Barta, de Café de Colombia, de Herrera, de Parra, me dio una bicicleta de ruta y me invitaba a salir los domingos. Él montaba los sábados, los domingos de vez en cuando. Entonces ahí ya tuve mi primer bicicleta de ruta. Monté 3, 4 veces, la dejé archivada, pasó la adolescencia, pues no sé, 3, 4, 5, 6 años, cero deporte. Y ya empezando, me acuerdo en 11, pues con vos y con Camilo y con otros amigos empezamos a decir, bueno, salgamos por las tardes, vayamos a la ciclovía. Y empecé un día y desde ese día todos los días. La ciclovía que era improvisada ahí en Las Vegas. En Las Vegas. Que no cerraban la vía, sino que simplemente... A las 7 de la noche. La gente se reunía y se hacía un circuito. Sí, de Las Vegas por Edafit, sí. Sí. Y bueno, y a partir de ahí ya cogí el hábito y como dices tú, casi que una obsesión porque me producía tanta satisfacción el montar en bicicleta, el hacer deporte, dormía mejor, comía mejor. No sé, me dio como un orden en la vida más, pues para mí mucho más fácil de manejar. Hasta que decidí probar en la competencia. Dije, compitamos en algo, compitamos en el Clásico del Colombiano, que es como lo que más se acerca a lo que yo soy, un estudiante que lo tiene como hobby, obsesivo pero hobby, y ensayemos pues el Clásico del Colombiano, y ahí fue donde le empecé a sacar el gusto a la competición. ¿Es verdad que ganaste ahí y sacaste una vuelta o que le sacaste un tiempo y que parecía que no habías ganado, pero era porque habías ganado muy largo? Eso fue una carrera, o sea, porque era para mí, o sea, competí con Álvaro Pachón, ex ciclistas, pues ganador de Vuelta a Colombia de mucha categoría, y yo era, pues nadie me conocía, yo era un pelado normal que salía en una todoterreno, y era ciclomontañismo además. Me acuerdo que llegué, no, pues nerviosísimo, eso, ni siquiera ajusté la llave de la rueda delantera, o sea, de la bicicleta de todoterreno, que eso es peligrosísimo, pues, y yo sí sentía un ruido, toda la carrera la hice con la agujita abierta, no me maté, pues yo no sé cómo, y al final terminé ganando, pues también así medio como que sí, como que no, pero esa emoción que me dio ganar esa vez, pues todavía la tengo, o sea, todavía me ha dado suficiente como para seguir 16 años, 17 años como ciclista profesional. De ahí ya hubo, digamos, un paso un poco más serio y era un asunto, bueno, de ciclomontañismo como un nacional en Popayán. ¿Quién fue el que te dijo, bueno, no, es que usted está hecho para esto, usted tiene que ir a esto? ¿O fue una cosa que te convenciste y dices, bueno, si gané aquí, si tengo esto como una nueva manera digamos, de desfogar, de sentirme contento, de que mi vida ha cogido un orden, ha cambiado, me voy para allá, o alguien te llevó? ¿Cómo llegaste a ese nacional? Todo coincidió con que el ciclomontañismo estaba creciendo acá en Colombia. Yo creo que fueron sus mejores 10 años, digamos del 90 al 98. Entonces, aprovechando ese boom, empezaron a llegar los primeros patrocinadores de ciclomontañismo, pues empresas internacionales, y vieron en mí un potencial. Entonces me dijeron, no, nosotros le damos la bicicleta, le damos las gafas y le pagamos 30.000 pesos mensuales. Yo, uy, ¿cómo no? Y por lo que me gusta, nada, María. Entonces de una me metí a la competición en ciclomontañismo. Obviamente era muy amateur, pero era competencia y era prepararse para algo sin conocimiento, pero era prepararse para un objetivo claro. Ahí ya me dediqué al ciclomontañismo, combinado con la universidad. Y ya hubo otro momento donde ya se me presentó la opción de seguir en el ciclismo un nivel más alto, que era representar a Colombia en los mundiales de pista. Sin ser yo pistero, Efraín Domínguez, un ex campeón mundial, velocista antioqueño, estaba entrenador y me dijo, usted tiene muy buenas condiciones para la pista, pues físicas, ¿por qué no entrenamos un mes y va a los nacionales a ver cómo le va? Y si le va bien, de pronto lo seleccionan al mundial. ¿Cómo fue ese cambio? Porque ese brinco es bien gracioso, ¿no? Porque del ciclomontañismo, de un momento a otro, al velódromo como una especie
de fenómeno. Pues, este hombre está corriendo allá, pero este puede venir aquí y ganar. Y hubo un momento bien gracioso porque fuiste a entrenar antes de esos nacionales y batiste el récord nacional de pista. ¿Cómo, Sí. cómo te miraban allá? Un recién aparecido ahí en la pista de que hay gente, después de que hay gente que ha dado vueltas a ese óvalo durante años y llegó y batió el récord nacional de entrada. Sí, esa fue como un boom pues dentro de, a nivel regional pues, dentro del Sí. ciclismo. Porque como dices tú, pues era un aparecido en la pista y estaba Víctor Herrera, Alberni Vargas, me acuerdo, corredores pues del técnico Hugo Cuartas de muchos años. Claro. Y yo llegué con el ciclomontañismo donde tienes que trotar, cargar la bicicleta, a hacer pista con 3 meses, con 3 semanas de entrenamiento. Y en Pereira conseguí el título nacional, bajé el récord y me seleccionaron para una Copa Mundo en Quito, donde hice segundo, detrás de Juan Llaneras, que fue 3 veces campeón olímpico. Y ahí a Bogotá, a los mundiales. Entonces, ahí fue otro cambio brusco. Se dio porque no me seleccionaron me acuerdo que unos panamericanos de mountain bike, entonces decidí, yo me voy por otro lado, entonces me voy por la pista. Por eso fue que abandoné un poquito el mountain bike. Y digamos de técnica, no había dificultad en el velódromo de acoplarse a eso en 3 semanas, porque eso tiene en todo caso su había que hacer ciencia de mucho, seguir una línea y de... mucho trabajo tras moto. Eso es lo que más me pone. Y las pruebas en grupo me asustaban mucho. Claro. Porque claro, en la bicicleta de pista no tenés frenos, pues vas... Claro. Y es de piñón fijo, o sea, no puedes... y a veces se te olvida que vas con un piñón fijo y relajar los pies y te tira la bicicleta por encima, porque Claro. eso te lleva. Entonces, el miedo, o sea, eso fue otra cosa con lo que uno tiene que, pues aprendí digamos, a combatir con el miedo escénico, pues Sí, escénico sí, en sí. la competencia, que te vas a caer, que está el otro que te empuja, que te frena, y bueno, se superó y aprendí a manejar bien la bicicleta y hasta ahí. Oye, es gracioso esa llegada del ciclismo y habla mucho del deporte, de lo que se necesita, de la condición física que se necesita de 2 médicos, ¿no? De Juan Darío Uribe a Eufemiano Fuentes también, que fue especie Sí. de contacto ahí en Kelme. ¿Cómo hablan ellos del ciclista? ¿Cómo se refieren ellos del ciclista? Fueron diferentes, o sea, Juan Darío fue como el que me sacó. Una vez me sacó, llegué a Kelme y el médico Eufemiano pues estaba en Kelme, pero no le dejaban manejar todavía mucho la parte de planeación del entrenamiento, o sea, de preparar objetivos claros en la temporada. Sí. Una vez pasó el tiempo, yo al principio obviamente llegué a Kelme y iba perdido, o sea, yo entrenaba como en ciclomontañismo, 100 kilómetros, al otro día no estoy cansado, 50, al otro día 200, pues totalmente sin proyección. Sí. Y estuve así 2-3 años. Eufemiano se impuso eso en el equipo, impuso los planes de entrenamiento, o sea, hoy hacía así microciclos y macrociclos para llegar a los objetivos claros al 100%. Una vez me empezaron a entregar un plan de entrenamiento, se empezaron a dar los resultados en Europa. Y eso fue lo que impuso Eufemiano en Kelme, estamos hablando del 98, 97. A partir de ahí, que él me empezó a mejorar sus resultados en todas las carreras. Y Juan Darío ya se quedó rezagado, porque él ya no entraba tanto ahí. Él ya se convirtió ya en un amigo, pues, pero ya Eufemiano pasó a ser el preparador y psicólogo más. Hablemos de esos años, digamos que fueron unos años no oscuros, pero sí de silencio, de simple aprendizaje. Vos pasaste, como acabas de decir, de un equipo amateur, como si un futbolista pasa aquí de, no sé, de Ferroválvulas al Valencia de España. Vos pasaste de un equipo o de una cosa que era más un juego a correr en un equipo profesional en Europa. Pero hubo unos años de aprendizaje grandes y de soledad y de dificultad, y eso fue en el 95, y los primeros triunfos, digamos, se vieron en etapas en Europa en el 99 y así. Hablemos un poquito de esos 4 años y de esa llegada a, si todo era nuevo aquí en la pista, pues la llegada a Europa a correr, a encontrar un equipo profesionales que viven del cuento, que pelean su puesto en los equipos. Sí. ¿Cómo aterrizaste vos allá? Eso fue la parte, o sea, fue el momento más difícil de mi carrera, digamos así, porque llegué a un medio totalmente desconocido, como dije ahorita, pues no era nadie en el equipo, entonces no iba a llegar pues con trono ni con preferencia, no me iban a dar un manual de cómo ser ciclista profesional, porque el ciclismo lo aprendes es como amateur, porque como el ciclismo amateur es como el ciclismo profesional, pero yo no había sido ni siquiera amateur, o sea, yo no sabía en caso de pinchazo dónde parar, cómo coger la alimentación, cómo ayudar a mi compañero dentro, o sea, cómo hacer el labor de equipo. Claro. O sea, cosas básicas no tenía la más mínima idea. Yo sabía pedalear, pues pedalear, básicamente. Y
y como supervivencia, o sea, no, intentar no caerme, sobrevivir pues en el medio. Sí, sí, sí. Entonces, claro, llego, una vez llego a Europa, la novia me echa después de 3, 4 años, porque claro, no estaba con ella, me echó, entonces la depresión, pues, la primera carrera en la Vuelta a Mallorca estaba con Indurain, pues ya corriendo con Indurain ahí en pleno invierno, no sabía vestirme, o sea, te dan una cantidad de ropa que te dices, pero ¿para qué tanta ropa? Y es que el frío allá es tal que uno necesita guantes de neopreno, unas protecciones plásticas para el frío, cremas calientes, bueno, 1000 cosas que uno no sabía. Y la primera carrera yo salí tal cual, pues vestido como acá, como a pleno verano. Entonces el frío, terminé la carrera ahí con fiebre, gripa. Uno tiene que llevar un maletín porque los desplazamientos son de 80 a 100 kilómetros en el bus, entonces uno tiene que llevar un maletín para cambiarse después de la carrera. Claro. Uno acá en ciclomontañismo termina y vos te quedas todo el día de pantaloneta y tomando gaseosa, comiendo hamburguesa. Entonces, claro, yo me quedaba así congelado, congelado, estornudando, fiebre. Y fuera de eso no hacías el trabajo bien, entonces te regañaban los españoles, que por sí son duros para hablar. Entonces, bueno, fue muy traumático. Esos primeros años fueron 100% aprendizaje a hacer errores, todo empírico. ¿Quién fue amigo allá? Digamos, alguien que te haya acogido, un amigo ciclista que te haya dicho, bueno, vamos a enseñarle a este hombre y vamos a mostrarle cosas, un amigo de esos años difíciles. Sí, yo creo que, amigo no, pero sí el más paciente, digámoslo, Laudelino Cubino, que inclusive era el líder. Es que o sea, los gregarios, los otros, los de menor rango, pues, por decirlo así, eran los más duros conmigo, pero duros era, pues como se dice, cabrón, pero ¿qué haces? Que así no se hace, que hostia, que para atrás. Y usted quedaba así frío, y en cambio le decía, no, Santiago, vení, la bolsa de alimentación se coge con la mano derecha, la bolsita se tira fuera de la cartera, no la vuelvas a tirar a medio del grupo porque se enreda en las cadenas y haces una caída, y ya lo había hecho. Si pinchas, sí, claro, si pinchas no te quedes en mitad de la carretera porque te atropellan por detrás, te orillas a la derecha, alzas la mano, pues cosas básicas, pero que usted pinche, usted para, pues, ayúdenme. Entonces, son muchas cosas que uno aprende con errores. En ese primer momento también de aprendizaje, volviste en un momento a Colombia y hubo primeras relaciones con Raúl Mesa. Digamos que trabajabas siendo de Kelme, pero venías y corrías acá, y Raúl Mesa era como técnico y preparador de alguna manera. Hablando un poquito de esa relación de Raúl Mesa y de ese personaje con el que ya has estado una alianza, largo. Una alianza Kelme, Avianca y Flavia, algo así. Una alianza con el equipo europeo, se dividieron 2 equipos, el europeo y el colombiano, Kelme europeo y Kelme colombiano. El colombiano lo manejaba Raúl, y entonces estuve aquí los primeros meses. Yo, Felipe, muy cómodo porque estaba en la casa, entrenando acá, competí en una Vuelta a Colombia, estuve de líder, gané unas cronos en la Vuelta a Cundinamarca, a Duan Ramírez me acuerdo que había sido cuarto el año anterior en el Mundial, le gané. Entonces tuve unos destellitos por ahí buenos, pues, que me dieron motivación, pero Juan Darío ahí volvió a aparecer en el escenario y me dijo, no, Santiago, este no es su puesto, usted tiene que irse para allá, si quiere formarse, si quiere cosas grandes, es allá. O sea, la visión de él pues era esa. Claro. Obviamente, si usted se forma acá, es mucho más cómodo para usted formarse, pero teniendo garantías de que va para allá, que se va a ir a Europa después, pero eso no es ninguna garantía. O sea, el puente entre Europa y Colombia cada vez se estaba cerrando más, hasta el día de hoy, pues, que ya estaba casi cortado. Entonces yo dije, no, pues, volvamos a Europa. Y terminé la Vuelta a Colombia y volví allá otra vez a seguir mi formación, que era formación. Oye, ¿qué fue lo que ya adquiriste que te dejó listo para, digamos, pelear las grandes carreras en Europa? ¿Es una condición, digamos, pulir ese físico, una condición técnica, o también adquirir un cierto fondo para afrontar esas pruebas? ¿Hubo un momento en que vos dijiste, estoy listo para esas grandes carreras, o te fuiste dando cuenta en el pedaleo, en las primeras, una París-Niza en la que ganaste una etapa? ¿Cómo te diste cuenta y qué fue lo que adquiriste para estar listo para esas grandes carreras europeas? Sí, yo creo que eso fue día a día que se fue adquiriendo. O sea, yo lo sentí, me acuerdo que lo sentí el Gran Premio Mitsubishi en Portugal, que fue la primera carrera que gané, pero gané porque iba cuidando a un compañero que era el líder, Angeledo. Me dice, arranque. Yo, no, arranque. Y yo iba súper fácil, y yo veía que toda la gente iba respirando muy fuerte. Y yo, pero arranque. Yo arranqué y gané, pero fue porque casi que me sacaron. Entonces ahí yo dije, uy, pero si yo gané tan fácil. Y claro, y ahí había hecho una preparación, como te decía ahorita, con un plan de entrenamiento día a día, siguiendo todas las pautas, planes de entrenamiento con pulsaciones, con fuerza, con cadencia, y le había añadido la parte de la nutrición, que yo siempre se lo tenía muy descuidado. O sea, yo tenía hambre, comía, pues, y fuera de eso el equipo nos patrocinaba Nabisco,
Entonces eran galletas por todos lados y a mí no me gustaban esos bocadillos, los bocadillos que es jamón serrano, queso y pan francés. Sí. A mí no me gustaba era el chocolate, las galletas, el helado. Entonces yo me mantenía comiendo galletas y chocolate. Entonces estaba así. Y hasta ahí, entonces empecé los compañeros me decían, pero deja de comer, ¿qué hostia? Pues yo pensé que era por fregarme la vida, pero no, en el fondo tenían razón, que Sí. uno tiene que llevar una cierta dieta y un peso óptimo para poder desarrollar el máximo potencial pues, que uno tiene. Y ese año me cuidé, pues todas las vacaciones aquí me cuidé, seguí una dieta, un plan y llegué a un peso muy bueno. Entonces eso, más la preparación, más los kilómetros, más una bicicleta ya buena, ya me dieron una bicicleta a mi medida, porque al principio en que me daban una, al otro día me daban otra, ya tuvieron más consideración conmigo, digamos. Sí, ya te veían como un sí, ciclista como que tenía un iba a entregar potencial algo. ahí, sí. Entonces ahí ya empecé a ganar y ya empecé a aprender, o sea, ya aprendí cómo era la labor de equipo, de compañero, entonces yo me vaciaba para ser buen gregario, entonces empecé a adquirir dentro del equipo me empezaron a estimar como corredor pues y como amigo, entonces ahí me fueron dando oportunidades hasta que ya me dijeron, no, usted ya se ganó el puesto para ir al Tour de Francia, que es como dicen en Europa, ya es usted asistir a hacer un Tour de Francia y completarlo ya es como la graduación suya como ciclista profesional, es como el cartón pues. Contanos un poquito de tu trabajo como gregario, a quién le trabajabas y contanos un poquito en qué consiste ese trabajo que es bien duro. Se hace la carrera más de una vez porque hay que ir atrás, recoger comida. Sí. Contanos un poco ese trabajo. Bueno, son varias funciones las que hace el gregario. O sea, bueno, primero mantener abastecido a los líderes de líquido, porque es que bajar, a veces son que 20, 25 carros, que eso se extiende, puede ser 1 kilómetro, 2 Claro, los kilómetros. que van detrás del pelotón, Detrás, entonces tienes que bajar al carro, llenarte los bolsillos con, no sé, 20 kilos de agua, subir, buscar a cada uno, entregarle el agua. O si te dice el líder, no, quiero una chocolatina, tal, usted baje al carro por la chocolatina para el señor. Que empieza a llover, ay, tiene frío, baje por la chaqueta para el líder. Entonces es una función como si es duro. de pues. paje. Claro, sí. Bueno, esa es una función. La otra función es, en las carreras de ciclismo, los primeros 50, 60, 70 kilómetros son de ataques, la gente buscando la fuga. ¿Qué es la fuga? Que se va un grupito adelante, a veces con consentimiento del grupo grande, si no son corredores peligrosos, y para que gane, y uno de esos gana, cuando hay consentimiento. Cuando no, pues no fructifica la fuga. Entonces, ¿cuál es la función de uno? Controlar esas fugas. ¿Cómo se controla? Metiéndose en la fuga y quedándose quieto, o sea, no pasando al relevo. Mejor dicho, llévenme ustedes si quieren. Claro. Generalmente si uno se pone a rueda y no trabaja, generalmente se daña la fuga. Entonces es la función. Por ejemplo, si uno quiere que todo el grupo llegue junto, es controlar esas fugas. Claro. Y eso desgasta mucho porque es arrancar, parar. En caso de pinchazo, espere al líder y vuelva a meter al grupo. En caso de caída, entréguele su bicicleta. ¿Qué más funciona? Y en un momento dado que hay una fuga peligrosa, que se metió alguien peligroso, todos a tirar. Hay y el que ir líder a perseguir y el líder arropado. Entonces es una función que tú llegas a la meta o si termina en subida, por ejemplo, al comienzo de la subida ya llegas exhausto. Entonces dices, ya, hasta que llego a mi trabajo y uno se abre. Y el entrenador que sabe le dice, muy bien, muy buen trabajo, y los compañeros lo felicitan a uno. Aunque en la tabla, en la clasificación, claro. Me acuerdo que mi papá se me decía, pero si llegaste 85, 87, yo no, papi, es que estaba trabajando. Y yo volví a quedar pero mejor, ya quedaste 73. Entonces, no, es que estaba trabajando. Bueno, entendía bien como la función al principio. Ya oyendo ciclismo y viendo, pues ya aprenden a... Y esa última cuesta es simplemente terminarla. Es terminar, y llegar en el límite, ya aprende uno a manejar esos límites, ya se vuelve un experto en manejar los límites de tiempo, porque si sales del límite te echan de la carrera. Entonces tú dices, bueno, son 180 kilómetros, vamos a un promedio 42, entonces ya te vuelves un matemático, 20%, tenemos 3 minutos para llegar, entonces una aprieta, entonces maneja uno ese tiempo porque el equipo siempre te necesita pues para el día siguiente. ¿Quiénes eran los líderes de Kelme en esos años de trabajo? Estaba Fernando Escartín, Roberto Eras, sí, Roberto, y bueno, Rubiera, Cuino. Tiranos o no, esos líderes. Sí. Hablemos de ese primer tour, del tour del año 2000 y de cómo llegaste vos. ¿Qué papel tenías vos en ese equipo de Kelme y qué expectativas tenías vos en ese primer tour de Francia del año 2000? Sí, fui muy tranquilo. A diferencia de, yo veía a la gente en el equipo concentrados antes de ir al tour, me acuerdo en Madrid, tensionados. Yo veía ahí a Escartín despidiéndose, llorando con la señora. Al otro así, yo decía, pues esta gente es que va para dónde, para Vietnam. Una batalla. Y yo, no, pero yo veía unas caras así de estrés, y estaba más tranquilo el mundo porque
había hecho una buena preparación y yo iba con la ilusión del Tour Claro. y de gregario, sin ninguna Uno responsabilidad. tenía responsabilidad, sí. Fernando venía de haber quedado séptimo, sexto del Tour anterior, había hecho muy buen Tour, entonces claro, estaban muy estresados. Nada, empezó el Tour, al principio pues en la crono quedé 25, pues fueron pasando los días, yo muy tranquilo, pues si me daba cuenta que iba muy rápido, pero como estaba bien físicamente no lo notaba, hasta que llegó la primera etapa de montaña, y yo con unas ganas de arrancar, y yo le decía, Fernando, arranco. No, espere, arranco. Yo con unas ganas. ¿A quién le pues preguntaba? a Escartín. Escartín. Sí, porque yo veía que la gente se empezaba a mover, Virenque en ese momento, Pascal Hervé, Pantani, en esa época estaban todos. Sí. Y hasta que dije, voy a arrancar. Y arranqué y empecé a coger puntos en la montaña, ya empecé a ver una carrera, pues, a poder hacer yo mi carrera como gregario, porque mi función era estar en las fugas. Y hasta que llegó el primer triunfo de etapa. Un triunfo de etapa, otra vez empujado, pues, pero por Belda, esta vez desde el carro. Me acuerdo que, pues Belda me acuerdo que sí, ya hay una fuga como con 4 minutos. Sí. Estamos en la Colombiana, una de esas subidas pues duras. Arranque. Y yo, pero ¿por qué arranque? Yo arrancaba, yo hasta donde aguantara. Y yo veía que arrancaba y que nadie me seguía, pero yo, ¿por qué nadie me sigue? Vamos, queda muy duro. Entonces me decía él, no, es que nadie te puede seguir. Y yo pues no asimilaba, como que nadie me sigue. Entonces, nada, listo, cogí. Entonces, ¿sabes? Llegué, cogí la fuga y de esa fuga volví a atacar y ya llegué pues a Briançon. Fue la primera etapa que gané en el Tour, 250 kilómetros. Sí, creo que era la etapa más dura del Tour porque había una más larga, 254 al final, pero esta tenía varias lomas, entonces yo creo que fue la etapa más dura de ese Tour la que ganaste. Sí, y fuera eso me puse la camiseta de líder de la montaña, que esa camiseta después de la de amarilla es la más apetecida pues por la gente del Tour. Entonces, hablemos un poco de esa camiseta, que yo creo que para vos de algún modo es una sorpresa. Vos sos un especialista en el tema de las crono, te defendés, subís bien, pero ganar esa camisa es un honor que solamente casi que los escaladores, solo escaladores lo tienen, y vos tuviste como la fuerza de ganar esa camiseta. Era un premio grande, se pelea con toda. Para vos fue una sorpresa haber ganado esa camiseta de Pepa Rojas. Sí, no, esa camisa fue, eso fue porque claro, tenía la imagen de Herrera cuando se la ganó, cuando llegaba con sangre en la cara después de haber luchado toda una etapa cayéndose y subir al podio en París, en los Parques Elíseos, eso no tiene nombre, pues eso es, entonces el habérmela puesto, yo dije, no, ya la tengo que defender como sea, con todo lo que tengo y no fue fácil porque la última semana del Tour sí fue una semana me acuerdo que ese Tour fue muy complicado porque me dio una tendinitis acá en el tendón femoral, tuve como medio gripa, una mano de problemas físicos que yo dije, no, tengo que acabar como sea y al final pues la pude conseguir. En esa etapa de Briançon fue el manotazo a la bandera, que no se pudo. No, eso fue en el 2002, en Desalp, sí. En Desalp, esa etapa fue... Inclusive haciendo el pre-tour hicimos todas las etapas y esa etapa yo no la quise terminar, o sea, llegué hasta una parte y yo, no, estoy muy cansado, yo me entro al hotel, o sea, no conocía el final. Sí. Y ese día, había tenido 2 días antes un día muy malo en Mont Ventoux que perdí como 10 minutos. O sea, iba como al cuarto en la general y perdí como 10 minutos, me pasé como al 15º puesto y ese día amanecí, no, yo tengo que coger la fuga hoy, tengo que, como sea, pues salí como mentalizado, porque Belda, me acuerdo que había hecho unas declaraciones de radio que sí, que mi cabeza, que yo no sé qué, pues como una crítica, pues, pero el entrenador, entonces no me gustó, y le voy a demostrar que soy capaz, pues, como de remontar ese día malo, y de salida, salí a una fuga, la cogieron, volví a salir a otra y ya, me fui con Axel Mer, con varios corredores, y sacamos una diferencia amplia, como 10, 8 minutos, y me volví a montar entre los 5 primeros, y conseguí la tercera etapa para mí en el Tour de Francia. Esa llegada que fue muy emocionante porque tenías una diferencia ya grande, o sea, que fue una llegada de 100 metros de celebración y que tiene esa imagen bacana de la bandera, una bandera de Colombia que se está asomando ahí por las barandas y vos intentás cogerla para llegar con ella a la meta. Sí, es un señor, me acuerdo del señor que estuvo en los 6 tours conmigo acompañando, no sé el nombre, pero siempre estaba de sombrero aguadeño, de carriel y de media aguardiente, no sé cómo hacía, y con un tufo que yo decía, oiga, y el hombre estuvo los 6 tours con la bandera de Colombia en la mano. Yo no sé qué hacía el hombre, pero aparecía siempre en las claves. Entonces me estiró la bandera y yo se la quería arrebatar para entrar con ella, pero él también se agarró de ella. Entonces me tocó soltarla. No tuve otra opción que soltarla y ya seguir derecho a la meta y celebrar, porque eso sí es muy bonito, pues cuando uno
gana y sabe, y la otra gente se da cuenta pues, del esfuerzo que se hizo pues, para Claro. ese triunfo. Hablemos de las pálidas. Hablaste de esa dura en Mont Ventoux, que es una de las lomas, una de las cuestas famosas en Europa, que tiene Sí. una historia de un ciclista que murió incluso subiendo ahí, que es un monte Tom pelado Simpson, absolutamente. Hablemos de esas pálidas, ¿cómo se vive ese momento que es bien duro para los ciclistas? Sí, es un momento crítico. No sabe uno a veces realmente, a veces por falta de alimentación, por deshidratación. Por ejemplo, esa vez de Momentus de la que está hablando ahorita, nunca supe qué pasó realmente. O sea, fue una etapa muy dura, tuve que cambiar como 3 veces de bicicleta y todo el día se andó a un ritmo muy alto. Entonces, no sé si fue eso, si fue que me excedí al principio intentando estar con los primeros, pero en el momento en que ya sabes que no puedes, bajar la guardia y uy, me quedan 12 kilómetros y ya ves que el velocímetro va a 10 y los de adelante van a 20. Entonces te coge como ese desespero, esa frustración y no hay y cómo. no hay fácil, no es muy complicado de manejar, es muy complicado, entonces ahí toca echar mano de lo que le queda a uno de fuerzas y de, no sé, de sacar motivaciones Sí. de otras partes y pensar en que hay un mañana, que pase ese día rápido. Empujan los aficionados, hay veces de pronto en No, esas pálidas. en el turno, No se puede. no, en el turno se puede, acá en Colombia sí, acá en Colombia, pues claro, está el Escobero, por el Tesoro, hay subidas que sí, acá sí, pero allá en el turno siempre estaba ya la subida. Comparemos esas subidas colombianas, las famosas, las míticas colombianas de Minas, de La Línea, de Palmas, con las míticas europeas o con las míticas francesas, de Luzardín, de Alpes d'Huez, de todo. ¿Qué tan distintas son esas subidas? Sí, son muy diferentes, son más duras las de acá, Más duras las de diría acá. yo, sí, porque se le suma el factor de la altura. Allá lo más alto que puede llegar es en la Madeleine creo que son 2.300 metros de altura. Aquí, por ejemplo, Letras, que fue la etapa que yo gané en la vuelta, o sea, llega a 3.600 algo. Entonces son 85 kilómetros subiendo y allá la que más tiene son 25. Ajá. Y con porcentajes de inclinación mucho más altos. Entonces Claro. acá son mucho más duras. Fuera de eso, el factor del descenso, pues acá está, como son vías principales, allá son secundarias, está el aceite, las vacas, el perro, el gato, pues hay muchos factores de riesgo, allá no, allá pues sabes, hay cierta seguridad, no 100%, pero Claro. hay mucha seguridad. Entonces la subida acá, y acá se sube a rancones, pues acá no es, allá se sube rápido, y la Un gente se va. ritmo y listo. Sí, generalmente, o sea, los ataques son, pero muy puntuales. En cambio acá no veo a un Mauricio Ortega, que es ahora de los mejores escaladores acá, te puede arrancar 10 veces, 15 veces en una subida, desde el primer kilómetro hasta el último. Entonces, para mí, que soy, por ejemplo, un corredor de paso, claro, eso es muy desgastante si te vas por él siempre. Entonces, ya uno lo que hace es coger uno su paso y que él arranque y uno ir, pues, pero sí es diferente. Contá un poco también esas maneras de afrontar las cuestas y de subir distintas entre los ciclistas. Todo el mundo cree que digamos es lo mismo, la fuerza y arrancar, pero hay unos ciclistas que suben, como es tu caso, creo, de fuerza, de mover una relación más dura, otros que suben de agilidad. Sí. Contá un poquito esa diferencia entre los dos tipos de ciclistas y contar vos cómo subís. O sea, yo dependiendo del peso, pero cuando estoy delgado, pues puedo manejar también esos cambios de ritmo más o menos bien, cuando estoy en un buen peso, pero soy básicamente de fuerza, ¿sí? O sea, la fibra muscular mía hay dos tipos de fibra, la fibra como ágil, veloz y la fibra de fuerza, pues como de fondo. La fibra muscular mía es más de fondo, de fuerza. Pues ayer lo vi en la crono, por ejemplo, o sea, ya perdí un poquito la velocidad porque no estoy corriendo en Europa, entonces no tengo como esa cadencia de pedaleo que maneja uno allá, pero tengo el fondo y la fuerza, y ayer me tocó pues como echar mano de eso en los últimos 10 kilómetros, que ahí fue cuando recuperé lo que iba perdiendo, pero sí, esa es la diferencia. Ahorita hablaste de Belda y de un regaño público de Belda. Yo quiero que nos contes un poco de ese técnico que te ha dirigido bastante y de esa acusación. Hay veces dicen que falta, digamos, fortaleza mental, que te ha faltado, digamos, aplomo para responder en momentos de presión, en momentos difíciles. Comentanos un poco esas dos cosas, de Belda y de esa acusación de Belda en un momento de que falta fortaleza mental a vos como ciclista. Sí, Belda, un entrenador, un amigo, pues fue un buen entrenador, o sea, me enseñó mucho, digamos que un entrenador muy primario, pero de lo primario era fácil porque te decía toda la cara y las cosas como las veía él. Digamos que no trabajaba pues la parte psicológica y la motivacional, nada, él iba a la carrera y decía gas como decían ellos, gas era atacar, muy guerrero, entonces él me dio esa parte competitiva que me faltaba,
sí, como aguerrida, así Hay como que de, meter, sí, como de atacar, Ujú. de no ir siempre ahí a la sombra y esperar a ver qué pasa, sino tomar la iniciativa y atacar. Sí. Eso me enseñó Elda. Y de eso público, de esa parte mental, pues yo creo que, o sea, como yo soy una persona muy de extremos, o sea, de extremo, o estoy 15 kilos por encima, o estoy flaco, pues, entonces siempre, para mí no ha sido fácil, o sea, yo sí he tenido como problemas manejando esa parte de la ansiedad precompetitiva. Ujú. Uno aprende a solventarla pues apoyándose en la familia, pues en ayudas con psicólogos o con psiquiatras, pues con lo que sea, pero esa parte ya ha sido difícil de manejar porque esa responsabilidad, claro, con un tour llegas, quedas cuarto, al año siguiente, cuarto, entonces no, tienes que quedar entre los tres. Claro. Y eso te va pesando, y no es un día, sino 2 días, entonces ves que no bajas de peso, entonces aguantas hambre y te da un hambre horrible, entonces por la noche te comes algo, entonces dices, uy, no, ¿para qué comí tanto? No, ya la embarré, vámonos todo. Tal, otro día, no, comí mucho, hagamos no 100 kilómetros, hagamos 200. Entonces, claro, eso empieza a ser un círculo como una bola de nieve que va creciendo y te desorganizas, pues, Claro. alimentariamente Y y emocionalmente. emocionalmente. Entonces, bueno, eso lo he ido aprendiendo a manejar pues con los años, pero todavía sigo, o sea, no puedo ser ajeno a Claro. esa ansiedad que genera Los psicólogos y este cuento sí sirve, sí funciona. No, eso sí sirve porque, pero también muy depende del momento, o sea, es que, o sea, yo he estado en todas, he estado desde Freud hasta con un cubano deportólogo, Usted casi que y va a sacar realmente, grado psicólogo ya también más o en la menos, más o carrera. menos. No, yo ya me conozco perfectamente, o sea, ya también me hablan de cómo soy, cómo reacciono y qué va a pasar conmigo de aquí y me conozco muy bien, pero no, la clave yo siempre he sido más la familia, yo creo. Sí. Yo soy como mi mejor psicólogo, pues, Ujú. a fin de cuentas, y ver que yo hago las cosas bien. La cosa es esa, que uno es muy duro con... O sea, el problema es que yo soy muy duro conmigo, entonces yo digo, "Uy, si las cosas no me salen, entonces yo mismo es por culpa mía, porque no llegué en el peso, porque no entrené menos de lo que veía o más. Ujú. Entonces, esa es la parte que a mí más Claro. sí, me causó problemas en la carrera, pero así todo, pues yo creo que se consiguieron pues cosas importantes. Se pudo haber conseguido más, pero bueno, la situación fue... Hablemos todavía de momentos, digamos, alegres y hablemos del triunfo a Armstrong en la crono, en el Tour. Ahorita dije, el hombre llevaba 3 años sin ser vencido en una cronómetro, vos le ganaste ahí en el Tour. Un poco recuerdos de esa etapa y un poco hablando del personaje de Armstrong, que era Sí. el rey del pelotón, que se hacía lo que el hombre quería, que mandaba absolutamente no solo su equipo, sino que quería mandar el Tour entero. Habla un poquito del personaje y de ese triunfo ahí. Ciro Lanz, un super corredor, un líder, pues un líder nato para eso del deporte. Esa contrarreloj sí venía del Dauphiné, de haberle ganado a Lanz por 40 y pico segundos, me acuerdo. Sí. Y el Dauphiné es como 10 días antes del Tour. Entonces venía con la idea de ganar esa crono. Se adaptaba muy bien a mí. Y desde que pasé por el primer parcial me dijeron 1 segundo de diferencia con Lance. Y yo, un segundo. Y me acuerdo que esos últimos, igual, más o menos los últimos 10 kilómetros se ponía hacia arriba y con viento de cara porque era por la costa. Ajá. Y me acuerdo que ahí la di toda, pues, y cuando gané, pues sí, estábamos en el carro viendo ya a Lance llegar, pues en el televisor. Sí. Y si no, fue muy emocionante. Me acuerdo de los franceses celebrando, porque Claro, los todo el franceses mundo quería ganarle. sí, no quería mucho a Armstrong por su prepotencia, y como los franceses también son pues Ajá. de un ego alto. Y en Entonces su casa. por eso eran celebrando porque había ganado un latino, un colombiano. Entonces esa etapa sí fue muy, muy bonita. Tanto que al día siguiente que tuvimos un viaje en avión, Lance, pues yo hablaba con él normalmente y no me dijo nada, pues por lo hecho. Se delicó. Sí, no, me ignoró totalmente. Y lo veo con él, pues lo sigo viendo por ahí y me saluda y normal, pero ese día sí quedó como, era un campeón y le gustaba ganar Quedó siempre, pues, dolido no le ganar gustaba siempre. perder. Y bueno, y él como Su comportamiento en el en lote. el grupo, él era muy de este me cae bien, este me cae mal, el que me cae bien le hablo, le contesto, lo saludo, al que me cae mal no. El que me haga una medio seña de que me va a atacar, pues atacar en el sentido o verbal o en la bicicleta, le pongo todo mi equipo en contra. Entonces era muy de, por ejemplo, bueno, un italiano, me acuerdo una vez hubo un escándalo por allá porque atacó y este puso todo el equipo a perseguir solamente para cogerlo a él, lo cogió a él y ya calmó al equipo. Y era así, era muy de, me acuerdo una vez que me dijo, ¿cómo fue?
Él me saludaba a mí siempre, hola Santiago, ¿cómo estás? Y yo lo saludaba y hablaba normal. Pero un día estamos ahí, llegó Iván Parra y lo saludó. Y me dice, ¿y este por qué me saludas? Y yo no soy amigo de él. Y yo, pues, porque está diciendo buenos días. Pues, ¿me entiendes? Entonces Ajá. era una persona muy... Sí, 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 sí. Era complicado Difícil. y al final ya se volvió muy paranoico. Pues, o sea, al final no, porque todavía está compitiendo. Entonces, él veía en todos enemigos potenciales. Entonces, así, o sea, era, claro, 5 años, 6, 7 tours ganados y detrás toda la gente queriendo verte caer. No es Claro. fácil pues manejar eso y, Claro. y él lo hacía cerrándose, encerrándose, se protegía así. La medalla de oro del campeonato mundial, en algún momento decís que fue muy importante el hombre que iba atrás en el carro, la guía, Sí. que los gritos y todo eso te dio fuerza. Hablando un poco de cómo transmite el hombre que va atrás, de cómo llega, cómo ese técnico que va gritando si de verdad puede hacer algo por el ciclista ahí. Uno siempre cree que esos gritos se los lleva el viento entre el carro y el ciclista y cómo eso sí influye. Influye muchísimo. José Luis, la guía, pues que me empezó a acompañar en Kelme, era el segundo de Kelme, y la primera vez fue en una crono en la Vuelta a España que gané. Y yo dije, uy, me acompañó de una forma pues que era como que leyera mi cabeza, o sea, me decía, cuidado, hay curva a la izquierda, no toque el freno, como en un rally, no tiene necesidad, se aprendía el recorrido en la cabeza. Claro. Llevar la cadencia muy, muy lenta, tenés que soltarle un poquito, él sabía como mi ritmo, pues, porque el ritmo mío no es tampoco muy ágil, pero tampoco, también si voy muy ágil, voy muy despacio, entonces es un punto medio y él lo conocía, entonces me decía qué relación manejar, de dónde frenar, dónde no frenar. Uno tiende, cuando llega a la cuesta, uno tiende como una exhalación y a descansar. Me decía, aquí se recuperan segundos, no descanse, antes sprint, antes apriete ahí un poquito más, que ya llega la bajada y coge aire en la bajada. Sí. Apure la frenada al final, hasta ya la curva, frene, coja y arranque, no se relaje 20 metros. O sea, son muchos consejitos que le iba dando uno en el momento, porque uno cuando va al 100% no, o sea, la capacidad de análisis de uno se limita mucho. O sea, vos cuando vas así súper agitado, pues otro ejemplo, pues aquí por ejemplo en esta crono, ¿cuántas veces he pasado por la autopista y yo no sabía por dónde iba? O sea, yo iba hasta la Guacatal a la 10, Peldar, yo no veía. Entonces, vos, ¿cuánto me queda? Yo era buscando como la plaza de Torre donde que yo voy, ¿no? Entonces, igual necesitas un guía que te esté orientando y guiando y José Luis era el mejor en eso y sí, ¿no? Ahora que tengo personas que me acompañan acá, también se da uno cuenta de lo importante que es y uno se vuelve astuto, pero, por ejemplo, yo ya con el entrenador de ahora noto en el tono de voz qué tiempo estoy haciendo. Entonces, para uno es como uno le quiere decir, no, actúa, hombre, hace de cuenta, pone la voz como si fuera ganando, no pongas la voz como si fuera perdiendo, porque yo me doy cuenta. Y si es como que te digan, ay, hermano, va jodido, y usted, pues es como que le dijeran así, porque sí, vamos, muy bien, muy bien. Y uno ve que hay alguien con un cronómetro, y al momentico, vamos, muy bien. Pues voy a mí decir, no, voy llevado. Entonces eso es muy importante pues en los entrenadores, transmitir confianza y optimismo siempre al corredor. Pero por ejemplo en la crono de ayer ¿sabías que iba por debajo del argentino? Sí, pero poco, o sea, porque yo sí sabía que iba a 8 o 10 segundos por debajo. Y que me dijeron, no, la carrera se hace en la segunda vuelta, o sea, en el fondo, y tenían razón, pues en la segunda vuelta es donde uno, en la primera vuelta todo el mundo tiene la energía para hacer 20 kilómetros, pero ya 40, ya sí el cuerpo se resiente mucho. El argentino no era ningún no aparecido porque fue noveno en un mundial fue noveno en Madrid y a un minuto cerquita del que ganó, de Michael Rogers. Sí, no, es un corredor de categoría. Fuerte. Hablemos de un tema complicado, Santiago, del ciclismo, que yo creo que es inevitable y es el tema del dopaje. Todo ese asunto del dopaje ha llevado el ciclismo a extremos, a que los ciclistas van y orinan con el policía detrás, a que reciben el ramo de ganadores y a los 3 días tienen las esposas que los pueden llevar a la cárcel. Cosas extremas a las que ha llevado el ciclismo. ¿Cómo se vive dentro del pelotón ese asunto de los controles, de este cosa de tener los policías encima, todo ese cuento que creció en los últimos, no sé, 5 o 6 años de manera ya casi absurda? Sí, desde el 2005 todo se potencializó. Las noticias de dopaje son titulares más grandes que cuando alguien gana realmente. Pues ya todos los medios pues también se han encargado de magnificar un poquito y la UCI también les ha ayudado mucho pues por las medidas tan drásticas que
que sí está bien que las cojan, pero no que se trate al corredor como, de hecho, o sea, es culpable, Como demuestre sospechoso, eso. sí. No, no, ya de por sí es culpable, Ujú. demuestre que es inocente, pues Claro. es al revés. Ujú. Y no, ha sido medidas yo creo que complicadas. Y ahora me dicen, pues yo ya no estoy en Europa, pero los compañeros en Europa que hay una ley del silencio, nadie habla de eso, todo el mundo no habla de nada de ese tema, ni por celulares, porque chuzan las llamadas, hay cámaras, o sea, como una cosa pues, o sea, que ni en... Como si Sí, estuvieran tratando criminales, sí. sí, no, una cosa pues... ¿Qué crees vos que se necesitaría para que el ciclismo salga de esa sombra del doping tan tremenda? No, ahí sí no sabría decir. O sea, el doping siempre va a existir y todos lo sabemos. Yo creo que los ciclistas son los que tienen que sentar el precedente, reunirse los ciclistas en un gremio y poner sus reglas y sus normas internas. Que si pasa algo, que se maneje dentro del gremio, no sacar a la luz pública, a cortar cabezas y a ponerlos como mártires pues, en los medios para que a la gente de miedo no haga eso. ¿No? Sí. Yo creo que es más como lo manejan otros deportes en Estados Unidos, el béisbol, el golf, pues ahí hay positivos también y hay controles, sino que lo manejan internamente, hay una sanción, una cosa, listo, ya. Bueno, pero es que acá se vive de eso, o sea, uno ya ve los periódicos españoles, no hay una página de economía, de tal, doping, o sea, no de deporte, sino de doping, hay una página de doping, o sea, al punto que llegamos de, como eso vende, claro. El morbo, pues. Claro, claro. Y si no, hay controles ahora muy estrictos. Pues el caso mío, y eso que yo ya no estoy en el Pro Tour, o sea, en alto nivel. En diciembre fueron a mi casa, por decir, un miércoles a las 5 de la mañana. Desde California. Fueron, control de orina, pues. Acá me matan del susto para las 5 de la mañana. ¿Quién espera a las 5 de la mañana en el Alto de las Palmas? Pero como yo presento una cosa donde tengo que decir dónde estoy mañana y tarde, trimestralmente, entonces estoy expuesto a eso. Sí. Pero listo, me voy para una finca y a los 2 días me vuelven a llamar otra vez y está por allá en Bolombolo. Tiene otro, yo, pero no, pasé una hace 2 días. No, pero tiene otro. Y yo por allá con toda la familia, con los chiquitos, arranque para Medellín otra vez. No. Control, entonces, o sea, también es como o sea, decir, bueno, listo, si pasó control hoy, entonces usted va a poner cosas, usted dirá, no, ya, se fueron, va a poner cosas. Entonces lo vamos a coger a los 2 días. Claro. Entonces, ¿me entiendes? Es como son tácticas, pues, en lucha del dopaje, pero es como buscarlos caer. Hablemos un poco de los años difíciles de la llegada a Telecom y después de Fonac, porque bueno, hubo 3 años de tour muy buenos, 2000, 2001, 2002, con triunfos de etapa, entre los 10 de la clasificación general, la camisa de montaña, y llegas casi como líder del Telecom, con muchas expectativas. ¿Qué pasó en esos 3 tours posteriores? ¿Por qué no pudo haber después del 2003 grandes años de Santiago Botero en Europa? Sí, ese cambio de Telecom fue muy duro, pues lo que te decía ahorita, traía la presión pues, de haber hecho un 2002 muy bueno y llegaba un equipo alemán, o sea, alemán, donde era el grupo alemán y estaba pues como aparte con... Excluido. Sí, con Guerini, con otros pues, italianos y bueno, la expectativa era mucha, entonces llegué bien, pero no súper bien, y llegó la primera carrera, quedé tercero, después llegó la Vuelta a Alemania, me enfermé y no dije en el equipo, me dio como... O sea, como pena, pues, no haber dicho que no quería correr. Y corrí con una Helicobacter pylori, una cosa así. Y por haber hecho esa carrera así se me complicó el tour. No tuve un buen tour. Y en base a eso el equipo dijo, uy, no, usted tiene unos valores de las transaminasas, me acuerdo, unos valores un poquito anormales. No, venga, le hacemos una biopsia en el hígado, a ver qué pasa. Sí. Me dijeron que un examen normal, que podía entrenar los 2 o 3 días, me hicieron la biopsia, una hemorragia interna, me dejó interna pues del hígado. Sí. O sea, se capsuló, entonces eso fue, ahí me tocó ya parar como 8 meses, pero eso no se podía comunicar a los medios pues en su momento. Entonces obviamente eso se absorbía 1 centímetro por mes, y era como de 10 centímetros de diámetro, el hematoma. Entonces ahí se me fueron 2 años, 2 años muy complicados, donde empecé a ver la luz en los Olímpicos de Atenas, que saqué diploma olímpico en la crono, que séptimo creo, octavo. Y ahí surgió ya la posibilidad con Fonac, con Álvaro Pino otra vez. Ese asunto médico, es decir, que casi se fueron 2 años por un médico. Uno está sometido como ciclista a una especie de ratón de laboratorio en el que te chuzan por aquí, te miran por aquí. Sí, es la inversión de ellos, está en el cuerpo de uno. Entonces ellos veían que
por ser, bueno, el alemán es muy de números, entonces veían, no, estos valores están altos, ¿no? Hay algo ahí, vamos a ver qué es. Pero no habían visto mi historia, y mi historia pues mostraba desde hace 12 años, o sea, siempre había tenido esos valores un poquito altos, Sí. porque uno cuando está muy extenuado, muy cansado, se le suben un poquito esos valores, las transaminasas, pues, como las enzimas del hígado, algo así, no me acuerdo. Y claro, ellos no analizaron el pasado, ni lo vieron como un médico, como un médico de casa, pues, Sí. sino que lo vieron como los números, los resultados inmediatos, y hicieron un examen muy agresivo. Ese examen es para buscar un cáncer, un tumor, pues algo muy complicado. Y no tuvieron o sea, me lo hicieron y a mí me mandaron para la casa, viendo que uno tiene que quedarse como 2 días en la cama con hielo. Y ya mismo cogí un avión y para Madrid. Y un dolor, claro, pues, o sea, fue muy grave la cosa. Entonces ahí se perdieron 2 años. Santiago, los Olímpicos de Pekín, yo creo que hubo una oportunidad ahí bien interesante, más en la ruta que en la crono. Hablamos un poquito de esa carrera, contanos un poquito de esa carrera que fue bien emocionante y que estuvo cerca de ser una medalla olímpica. Sí, yo creo que pues yo lo veía como mi última oportunidad a nivel internacional de conseguir algo relevante para mí, pues que era ya tenía en mundiales, tenía en Tour, en Vuelta a España, en Dauphiné, bueno, y me faltaba olímpicos. Tenía diploma, pero nunca una medalla. Y estaba confiado confiado no, preparé 3 meses intensamente la contrarreloj, no preparé la ruta. Pero yo pensé que era primero la crono y luego la ruta, y no, era al contrario, primero la ruta y luego la crono. Y la ruta eran 240 kilómetros en la temperatura y en el clima de Beijing, que era un clima muy agreste, pues muy húmedo, mucha polución. Pues era una carrera difícil, un circuito subir, bajar, subir, bajar. Sí. Y bueno, salía a terminar la carrera o a bajarme en la mitad de la carrera y yo me encontraba bien, yo estoy como bien. Llegaron las vueltas decisivas, atacó Contador, atacó el otro. Llegó un momento en que quedamos los favoritos, pues quedó Bettini, pues los favoritos, y adelante una fuga con 3, 4 corredores. Y yo arranco, no arranco. Yo era esperando que arrancaran los favoritos, Bettini o Valverde, para irme con ellos. Pero yo no había visualizado que adelante estaba un español y un italiano. Yo pensé que solo había uno de los dos, pues, o sea, había solamente un italiano o un español. Sí. Pero no sabía bien. Y del carro no me dijeron, o sea, no me comunicaron eso. Sí. Entonces yo era esperando que arrancara, y cuando ya faltaban 3 kilómetros, dije, no, pues ya arranquemos. Ya pues fue tarde. Y arranqué muy bien, y les desconté, no sé, como 40 segundos en esos 3 kilómetros, y llegué ahí pegadito y cogí al final fue el sexto, porque el tercero tuvo problemas, fui el sexto. Y no, dije, hubiera arrancado y llegué muy fuerte. Entonces hubiera podido hacer la medalla ahí. Arrancando un poquito antes hubiera Un podido poquito antes, sí, un poquito. O sea, fue cosa de segundos, pues. Y en la crono llegué a la crono y ya, y como yo no había preparado 240 kilómetros, Claro. para la crono estaba Fundido como cansado. Pues sí, noté la fatiga muscular y no tuve el ritmo, entonces la crono no salió bien. Santiago, vos, digamos, terminaste haciendo parte de un mundo el que de pronto no esperabas, un mundo que entre todos los ciclistas colombianos, sobre todo, y en Europa de pronto también, hace parte gente, digamos, que no tuvo posibilidades de estudiar, de tener una vida más acomodada. Aquí en Colombia todo ese pelotón está lleno de campesinos o de gente de clase media, clase baja en las ciudades. ¿Cómo entraste vos ahí a ese mundo? ¿Cómo te miraban en ese mundo? Una persona que había tenido la oportunidad de estudiar en la universidad. ¿Cómo fue fácil acomodarse a ese ambiente que para los deportistas es difícil y que te podías mirar, digamos, con cierto recelo? Pues ahora me vengo a dar cuenta, pues, como de esa diferencia, pues, por la educación más que todo, básicamente, pues, porque pude estudiar en la universidad y todo el cuento. Pero en su momento yo me sentía igual que ellos, y ellos, o sea, no noté ninguna diferencia ni ningún recelo por parte de ellos, o, pues por parte de las otras personas de los equipos. Sí. O sea, siempre fui, no sé, como... Bien tratado, bien recibido. Sí, perfectamente. No, al contrario, siempre me ayudaban acá en Colombia, pues cuando empecé a entrenar con el Orgullo Paisa, con Carlos Mario, Oscar TJ, pues yo los veía como ídolos a todos ellos. Yo veía, no, profesionales, Postobón. Y para mí eso no eran ni grabados en Kenia, ¿no? Sino eran, corrió la Vuelta a España, ganó la Vuelta a Colombia. Claro, o sea, yo los eran valoraba. sobrados. Sí, para mí eran unos ídolos, y los admiraba como tales, como deportistas de alto nivel. Muy bacano. ¿Cómo te sentís ahora que dijiste ya, bueno, esta carrera de Juegos Suramericanos fue mi última de ciclo olímpico, y después de la Vuelta a Colombia
el ciclismo va a volver a ser un hobby. ¿Cómo te sentís ya con el retiro cerca? Contento, con ganas de asumir como otro nuevo reto que es ¿no? hacer otra cosa que me aporte a mí y a los demás, o sea, transmitir mis conocimientos pues, en el ciclismo a otros pelados que vengan, hacer un equipo pequeño, pues ya montamos una marca de bicicletas, no sé, hay muchas cosas por disfrutar, la familia, los niños, pues que ahora están en una edad en que uno les hace mucha falta. Hay muchas cosas por hacer, entonces lo importante es, yo creo que culminar una etapa y arrancar otra con ganas y con proyectos y con... ¿Y te ves dirigiendo en ciclismo? Todavía no me siento como con la confianza. Hay que empezar a hacer pinitos y ver hasta dónde puede llegar uno, pero al menos sí, ahora que estoy con el Orgullo País y con pelados jóvenes, si le gusta a uno pues como aconsejarlos, pues al menos claro. que no pasen por lo que uno pasó, que alguien les diga y les explique cómo son las cosas pues en este medio. Bueno, yo creo que hemos hablado más de una hora con Santiago, creo que han sido buenas historias, un recorrido por su carrera que ha sido larga y que apenas está por terminar, y bueno, agradezcamos la medallita de oro, va ganando Colombia con 4 y unas de Santiago. Gracias. Muchas gracias a todos.